Buenos días, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la comunicación escrita. La comunicación normalmente entre las personas, entre los seres humanos en general, sabemos que es oral, ¿verdad? Y también escrita. En el ámbito en que nos encontramos nosotros, que es el nivel de educación media superior, nos requiere muchas veces estar comunicándonos de manera escrita por medio de los distintos trabajos que nos requieren o nos solicitan los docentes, trabajos de investigación que vamos haciendo por nuestra cuenta, trabajos de comunicación interna, quienes se dedican a lo mejor a desarrollar una gaceta universitaria, quienes se dedican a lo mejor a promover ya algún producto o algo de manera externa o en el interior como una práctica, en el aula, en el salón de clases. Y también tenemos sobre todo el trabajo final muchas veces para lograr nuestro grado académico, en este caso la licenciatura. Es por ello que quisiera yo en ese sentido platicarles sobre los procesos de escritura en esta ocasión, o el proceso de escritura más que procesos, porque procesos solamente hay uno. Entonces, en el proceso de escritura nosotros debemos tener en cuenta aquello que queremos transmitir, sobre todo, ¿verdad? El mensaje, el contenido, el tema que queremos desarrollar, pero para ello tenemos que cuidar principalmente 5 aspectos que son los que yo les pongo a continuación, que ustedes ven a mi lado. Tenemos en primer lugar, ¿verdad? Lo que es tener en cuenta la sintaxis, ¿no? La sintaxis es la manera como vamos a ir desarrollando las frases. Hay sintaxis o maneras básicas de expresar las cosas, como es poner en primer lugar nuestro sujeto, en segundo lugar nuestro verbo y en tercer lugar nuestro complemento. Un ejemplo: el maestro Luis Miguel está impartiendo la clase de comunicación y está abordando el tema del proceso de escritura, ¿no? ¿Quién es el sujeto? El maestro Luis Miguel. ¿Qué hace? Impartir la clase. ¿De qué tema? Del proceso de escritura, ¿no? Sería la forma más básica, más llana de expresar unas ideas por escrito. Esto nos resuelve muchos problemas al momento de redactar una carta, un memorándum. ¿Por qué? Porque nos explicamos de una manera clara y sencilla. Después la sintaxis podría subir de nivel, donde ya utilizamos formas compuestas, donde queremos ya ser más precisos sobre la expresión que queremos transmitir, donde ya usamos una consecución de tiempos, ¿verdad? En el sentido de que si llegara a qué, a suceder, no vamos a decir si llegara a sucediese, no, sí, sería si llegara o a suceder o sucediese, ¿verdad? Son formas de tiempos que se conjugan y que son consecuentes, ¿no? Y que en el lenguaje generan una expresión correcta en cuanto a la idea que queremos expresar de lo que está ocurriendo en ese momento. Estamos hablando de un condicional, ¿no? De una expresión condicional que depende de otras acciones. Después mencionamos ya un nivel literario, un nivel de técnico, como pudiera ser ya un nivel periodístico. Mencionaba yo un estilo literario, un ensayo científico, un ensayo literario, donde ya tenemos que cuidar la forma, la precisión de nuestro lenguaje, y también, como digo, podemos ir llevando una consecución de tiempos, ¿verdad? Que haya una lógica en lo que nosotros expresamos. Veremos también, ¿verdad?, en un segundo momento, en relación a los textos expositivos, que es la segunda parte de esta exposición que estoy haciendo, de esta clase, y que nos van a servir sobre todo para nuestro trabajo en educación media, en la educación superior, ¿verdad?, que es lo que estamos trabajando. En ese sentido también hay que cuidar pues la acentuación de las palabras, las reglas de acentuación. Ahí tenemos en cuenta, voy a mover aquí con mi cursor, lo ven ustedes, la clasificación de las palabras en cuanto a su acentuación. Tenemos graves, agudas, esdrújulas, sobreesdrújulas. Tenemos unas reglas de puntuación, ¿verdad? Expresamos nuestra idea. Si es la única idea, concluimos en un primer momento nuestra expresión. Si es otra idea que se vincula a la principal, utilizaremos la coma, y al terminar de desarrollar las ideas ponemos nuestro punto final.
El punto y coma nos sirve para expresar ideas principales que se van conectando unas con otras, ¿verdad? También es permitido utilizar los paréntesis para explicar de manera más concisa la frase anterior. Tenemos también las propiedades de la redacción, que debe ser coherente, que debe tener una cohesión, y adecuada. Coherencia, ¿verdad? Si estoy hablando de las bicicletas, no puedo saltar a hablar de los pajaritos, ¿no? Debo conectar el tema de las bicicletas con el uso que hacen de ellas los pájaros, por ejemplo, para que haya una coherencia. Una cohesión, ¿verdad? Que las bicicletas se componen de ruedas y la rueda de dos ruedas, y por eso se llama bicicleta, porque viene del griego bi, ¿verdad? Latín, perdón, bi, y del griego kiklon, círculo, rueda. Entonces la bikiklon sería los dos círculos, las dos ruedas, ¿verdad? Sobre las que se monta el individuo. Hay una cohesión, hay una sustentación, hay una argumentación, ¿verdad? Y adecuada, pues que todo el público pueda entenderla, que no haya cambios bruscos de ideas o cortes, sino que cualquier persona pueda leer y tener acceso. Es una cuestión también que debemos cuidar al redactar, porque debemos saber a quién va dirigido nuestro escrito. Finalmente, los conectores discursivos, como son el y, por ejemplo, en cuanto a también en este sentido, todos estos conectores discursivos también discursivos tenemos que tenerlos en cuenta. Bien, quisiera ahora hablar de los textos expositivos. Vamos a trasladarnos ahí. Tenemos diversos textos, sobre todo, como decía, enfocado a lo que nos ocupa, que es nuestra educación superior. Vamos a encontrar primero que debemos hablar de las funciones del texto expositivo. Después debemos características del texto expositivo, ¿verdad? Y tenemos los tres tipos, que son histórico, periodístico y escolar. En cuanto a los históricos, hablamos de las monografías, hablamos de las biografías. Debemos, como hemos dicho, tener en cuenta al momento de expresar de manera escrita todo lo que hemos venido hablando. En segundo lugar, tenemos los textos periodísticos divididos en sus 4 tipos, que son noticia, crónica, reportaje, entrevista. Y finalmente los textos escolares, que son un reporte de investigación o una exposición escrita, como puede ser un PowerPoint que tú preparas para exponer el tema de los dinosaurios en el Paleolítico. O el reporte de investigación, donde tú ya eres más específico, citas fuentes bibliográficas, argumentas, citas autoridades en el tema, ¿no? Finalmente, quisiera hablar de lo que se refiere a al razonamiento lógico verbal que debe de tener nuestro texto escrito, ¿no? Debe haber unas relaciones semánticas, es decir, las palabras deben reflejar una idea lógica, y para ello podemos hacer uso de los sinónimos, ¿verdad? Cuando queremos expresar una idea, no siempre la vamos a usar de la misma forma. Por ejemplo, esta persona es muy ingenua. Vamos a suponer, no está citando en un texto expositivo que las personas son en general ingenuas ante el tema de la seguridad pública, vamos a decirlo. Y volvemos a abordar en otro párrafo el tema y decimos, se percibe en los ciudadanos cierta candidez en cuanto al tema, o cierta simplicidad en cómo explican la situación. Tenemos los antónimos, ¿verdad?, que son el contrario, ¿verdad? El sencillo, cándido, ingenuo, su antónimo será astuto, sagaz, ladino, no sé. Tenemos también aquellas palabras homófonas que debemos cuidar porque nos pueden traicionar al momento de querer expresar una idea. Tenemos hola, ¿verdad?, el saludo del hola, y tenemos también la ola que arrastró y destruyó una ciudad, ¿no?, un tsunami, una gran ola. Tenemos los homónimos, ¿verdad?, que significan lo mismo, ¿verdad? Mejor dicho, se escriben de la misma forma, aunque tienen significados distintos. Los parónimos y las polisemias y analogías nos permiten también expresar de una manera variada y sobre todo a lo mejor más específica el sentido de las palabras y cómo las utilizamos.
Esto sería a grandes rasgos, ¿verdad? El sustento que yo quisiera presentar para poder hablar de los textos escritos y poder tener una visión completa al momento de sentarnos a redactar un texto. Creo que estos tres aspectos que hemos visto, que es el proceso de escritura, los tipos de texto expositivos que tenemos y finalmente el razonamiento lógico-verbal, nos permitirán, al tomarlos en cuenta y utilizarlos y aplicarlos, tener una expresión escrita de forma correcta. Espero que haya sido de utilidad para ustedes esta exposición.